esculturas gigantes, una isla en el medio del Pacífico y un enigma del motivo de su construcción. En 1722, 3 barcos al mando del capitán holandés Jacob Roggeveen avistaron en el Pacífico, a 3.760 kilómetros de las costas de América del Sur, una isla baja y llana. Como ese día era domingo de Pascua, la bautizaron como Isla de Pascua. Cuando los holandeses desembarcaron, descubrieron que, pese a su remota localización, estaba habitada. Allí vivía un pueblo que hoy se llama Rapa Nui, por el nombre que sus miembros dieron a la isla, Rapa Nui. Pero lo que realmente dejó asombrados a los navegantes europeos fueron las enormes estatuas de piedra esparcidas por la costa y el interior de la isla, que ocupa una extensión de 171 kilómetros cuadrados. Estos gigantes, conocidos como moais, alcanzaban 10 metros de alto y 80 toneladas de peso, y se alzaban sobre grandes altares llamados au, realizados con losas de basalto. Los moais, cerca de 1000, tienen un estilo inconfundible. Comprenden una cabeza con 2 grandes orejas, los hombros y la parte superior de los brazos. En su rostro destaca una prominente nariz, y algunos lucen extraños tocados de piedra. Los moais eran tanto más impresionantes, cuanto que era difícil entender cómo la población de la isla, escasa y pobre, había sido capaz de erigirlos. Así lo observó el célebre explorador inglés James Cook cuando llegó al lugar en 1774. 4 años después de que el marino Felipe González de Haedo pusiera la isla bajo dominio del rey de España, Carlos III, por lo que le dio el nombre de Isla de San Carlos. El capitán Cook pasó allí muy poco tiempo, pero mostró su admiración por el pueblo que rigió las estatuas. Apenas podemos concebir de qué manera estos isleños pudieron enderezar semejantes estatuas y más tarde colocar en lo alto de sus cabezas los enormes bloques cilíndricos de piedra. El enigma de la construcción de los colosos de piedra de la Isla de Pascua se mantuvo largo tiempo. De hecho, no fue hasta principios del siglo XX cuando se investigó a fondo la cuestión. La aportación decisiva vino de la británica Catherine Routledge, una de las primeras mujeres que se licenció en arqueología en Oxford, especialista en sociedades del África Negra. En 1910, ella y su marido, William Routledge, decidieron organizar una expedición científica a la Isla de Pascua. Se procuraron un navío de 27 metros de eslora y en 1913 partieron de Inglaterra. Tras un largo periplo que los llevó hasta Patagonia y Brasil, el 29 de marzo de 1914 llegaron a la Isla de Pascua. Allí, Catherine excavó y catalogó moais, altares y plataformas. También entrevistó a los nativos y en sus cuadernos reunió abundante información sobre antiguos mitos y leyendas. Al visitar la cantera del cráter del volcán Rano Raraku, una de las 3 que usaron los isleños para extraer la roca con la que construyeron los moais, lo que más llamó la atención de la investigadora fue la gran cantidad de esculturas que allí yacían, unas 394, muchas inacabadas o medio enterradas. Allí yacen estatuas a medio esculpir, tal y como fueron abandonadas cuando, por algún ignorado motivo, los obreros dejaron los útiles y el escenario quedó en silencio. Catherine estudió también la misteriosa escritura jeroglífica grabada en tablillas o losas de piedra, conocida como rongo rongo, y que aún no ha sido descifrada, así como los diseños grabados en la base de las esculturas.
Catherine los comparó con los tatuajes que lucían los isleños, y su semejanza le hizo concluir, acertadamente, que quienes esculpieron las grandes estatuas eran los antepasados directos de los modernos pobladores de la isla. Los Rutledge dejaron la isla en 1915 y Catherine publicó sus conclusiones en 1919 en el libro El misterio de la isla de Pascua. Rowledge formuló la hipótesis de un desastre ecológico como causa de la crisis de la sociedad pascuense. Esta idea se ha visto confirmada por investigadores posteriores, que han reconstruido las distintas fases de la historia de la isla y han analizado su patrimonio arqueológico. Entre ellos cabe citar al biólogo y explorador noruego Thor Heyerdahl, que organizó una expedición en 1956, así como al antropólogo norteamericano William Mulloy y a su discípulo Charles Love en la década de 1970. Gracias a todos ellos, hoy sabemos que fueron navegantes polinesios quienes colonizaron la isla de Pascua hacia 500 después de Cristo. Desde 1000 al 1500, la isla vivió una época de prosperidad en la que se erigieron los grandes altares con sus enormes estatuas. Estas representaban a los espíritus de los antepasados y ante ellas los nativos celebraban ritos y ceremonias. A su alrededor se alzaban las casas colectivas, de planta oval, con muros de piedra y cubiertas de madera y materias vegetales. Pero entre 1500 y 1722, los clanes de la isla se enfrentaron y los jefes rivalizaron en construir moais cada vez mayores. El enorme gasto de piedra y madera causó un colapso ecológico. Así el culto a los antepasados acabó y una nueva casta guerrera tomó el poder. Los Au fueron abandonados y los Moais derribados. Fue esta sociedad empobrecida y en crisis la que hallaron los primeros europeos que llegaron a la isla de Pascua.